Muy bien, entonces en este punto ya tenemos fabricada nuestra pieza de lomo y lo que viene ahora es cortar las tapas de cartón. Vamos a usar cartón gris comprimido y es muy importante que tomemos como referencia la medida de nuestra pieza de lomo, no la medida que habíamos tomado previamente del libro, sino la medida de la pieza de lomo. Vamos a fijarnos que estemos utilizando correctamente la regla en la orilla del libro y posteriormente vamos a tomar la medida. Una vez que tengan la medida del alto, tomen en cuenta que tiene que estar totalmente en escuadra. Este doblez que hicimos tiene que estar derecho para que no nos mienta la medida. Vamos a entonces anotar para que no olvidemos nuestra medida. En mi caso es 33.8 centímetros. Y a esa medida va a ser el alto de nuestras tapas. Ahora, en el caso de esta encuadernación, esta medida puede ser, estas tapas pueden ser exactas o pueden ser un poco con una ceja pequeña. En mi caso, como mi libro es totalmente irregular, no está refinado porque así lo quise, voy a utilizar la medida más ancha de mi libro. En este caso, voy a verificar por todos los, digamos, por todos los lados de mi libro cuál es la medida más ancha y esa es con la que me voy a quedar y a esa medida que vamos a obtener, yo le voy a restar un centímetro. Ese centímetro no va a ser un centímetro que se salga del libro, sino un centímetro que esté dentro. Ahora van a ver, en este caso mi medida es 31.2 menos el centímetro es 30.2. De este tamaño van a ser mis cartones para las tapas. Vean que este tamaño de las tapas, tanto de alto como de ancho, está considerando ya una pequeña ceja, que esa ceja nos las dio el alto del libro. Recuerden que nuestra pieza de lomo es ligeramente más alta que nuestro cuerpo de libro como tal, aunque si su cuerpo de libro está totalmente recto y demás, pueden hacerlo justo, sin cejas. Ahora bien, vamos a usar este que es cartón gris comprimido. Este es un cartón importado. El cartón, al igual que el papel, como vimos en lecciones anteriores, tiene hilo. Y el hilo tiene que corresponder de nueva cuenta al... Debe estar paralelo al lomo. Vean que hacia una parte se flexiona con más facilidad que la otra. Y tenemos que cuidar muy bien eso para que nuestras tapas no terminen pandeándose o no terminen deformándose. Entonces vamos a marcar nuestras medidas y aquí en mi caso yo voy a tener mi marca del alto paralelo al hilo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo marcar nuestras medidas. Yo generalmente marco directamente con un cúter, pero pueden marcar también con una pluma o con un lapicero, tomando en cuenta que el lapicero o la pluma tienen cierto grosor. Entonces, para cortar, yo voy a cortar en este momento con una cizalla, que es la cizalla rotativa que uso aquí en el taller. Les dejo en algún lugar el link de Amazon de la cizalla que utilizo, que es la que les recomiendo para este tipo de trabajos. Y de cualquier modo, en la siguiente lección les voy a enseñar también cómo cortar cartón. Bueno, en la siguiente, en esta misma lección les voy a enseñar a cortar cartón sin cizalla, es decir, con regla y cúter y que como les he dicho muchas veces anteriores se corta por persistencia y no por fuerza. Entonces, en este caso mi cizalla rotativa es bastante útil porque no necesito hacer mucha fuerza ni mucho esfuerzo y además es bastante pequeña y compacta. Aquí lo que yo voy a hacer es que como mi escuadra llega me parece hasta 29 centímetros, voy a utilizar mi regla para tener bien la medida que necesito. Entonces voy a alinear con respecto al tope de abajo, que es mi escuadra, voy a meter mi regla y voy a buscar la medida que necesito. Una vez que esté hecho eso, que en este caso es 33.8, voy a sostener mi cartón en su lugar, voy a retirar la regla, voy a cerrar mi pisón y voy a cortar el cartón con la cizalla dando pasadas hacia atrás y hacia adelante las veces que sea necesario. Como ven, en realidad no hago básicamente ningún esfuerzo, simplemente no dejo de pasar la cizalla hasta que se haya cortado mi cartón. Entonces hay que cortar ambas piezas de cartón, tanto de alto como de ancho. Para el alto voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer hace un minuto. Voy a meter mi regla, voy a buscar mi medida. Ya tengo el lado escuadrado porque es el lado que acabo de cortar ya cuidando un lado de la escuadra. Entonces simplemente mantengo mi cartón donde debe ir, cierro y repito el procedimiento una vez más. Entonces una vez que se suelta el cartón está listo y podemos pasar a cortar la siguiente etapa.
La siguiente tapa la voy a cortar, o voy a cortar al menos uno de sus lados con cúter para explicarles cómo tienen que cortar, asumiendo que ustedes muy probablemente no tengan una cizalla en casa. Verificamos que las medidas sean correctas, que nos dé la cantidad de ceja que necesitábamos, y si es así, procedemos a cortar nuestra otra tapa. Se vale equivocarse, pero no se vale equivocarse dos veces. Entonces, siempre vamos a revisar que nuestro cartón esté al tamaño que deseábamos antes de seguir trabajando. Muy bien, entonces tengo ya cortado aquí mi cartón al alto y tengo encima el cartón que corté ustedes con la unidad anterior. Simplemente voy a usar este cartón para fijarme en esa primera medida. Voy a pasar suavemente el cúter una sola vez para marcarme la medida del ancho de mi cartón. Una vez que ya tengo esta guía, voy a utilizarla precisamente de guía con mi regla de acero. Voy a colocarla con mucho cuidado exactamente donde está mi marca y voy a cortar. Recuerden que para cortar con cúter se corta por persistencia y no por fuerza. Vean que la fuerza se hace en mi mano derecha y se recorre cuando, en este caso que es un cartón muy grande, cuando paso al lado de él. Entonces voy a pasar las veces que sea necesaria para cortar mi cartón y no voy a soltar la regla hasta que el cartón se suelte por completo. En ese momento ya puedo quitar mi regla y proceder a el paso siguiente. Entonces, una vez que tenemos cortados nuestros cartones, vamos a proceder a recortar toda la parte de nuestro recubrimiento. En este caso, como yo tengo mi recubrimiento que hicimos en la unidad anterior, quiero que se vea, por eso estoy usando el recubrimiento por la parte de arriba. Podemos utilizar una regleta como esta, que es una regleta de las que diseñamos y fabricamos aquí en el taller, que mide precisamente 2 centímetros de ancho, que es la vuelta que le vamos a dar al papel y que tiene esas pequeñas hendiduras que nos van a servir para cortar las esquinas del cartón. Sin embargo, de nuevo, no es necesario ni indispensable ninguna herramienta, solamente necesitamos tener esa medida, 2 centímetros por lado alrededor de nuestro cartón, es decir, nuestro papel de recubrimiento, sea que estemos usando un papel liso o estemos usando un papel decorado como este o un papel industrial con gráficos, necesitamos que sea en cualquier caso 2 centímetros más grande. Como ven, yo utilizo esto para ahorrar bastante tiempo, porque simplemente coloco mi regla y corto directamente, no marco nada, no necesito hacer plantillas ni mucho menos, solamente necesito colocar el cartón en su lugar, posteriormente mover la regleta e ir cortando. Voy a mover aquí con bastante cuidado. En el caso, vean, por ejemplo, allí se me mueve el cartón, entonces voy a volver a acomodar mi cartón y voy a verificar que mis medidas sigan siendo las correctas, que el margen siga siendo el correcto, y entonces sí voy a proceder a cortar el otro lado. Esto voy a hacer por los 4 lados para tener listo mi papel de recubrimiento. Les recuerdo, no es necesario que lo hagan por el lado del gráfico o de la decoración. Yo lo estoy haciendo porque no todo mi papel está decorado y quiero mi decoración en la tapa. Entonces, una vez que hayamos cortado, esto está listo. Yo voy a cortar el papel de la otra tapa también y regreso con ustedes para explicarles cómo vamos a recubrir nuestra tapa. Vean, saco y ya tengo listo mi papel decorado, cortado, sobrado 2 centímetros por lado de mi cartón. Nosotros vamos a colocarlo centrado y vamos a darle la vuelta a ese papel. Entonces voy a cortar la que sigue y los veo en la siguiente unidad.